¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal nuevamente. En el día de hoy vamos a hacer una receta tan complicada como sabrosa. Vamos a hacer ramen. ¿Me acompañan? Para comenzar les voy a decir más o menos qué ingredientes tienen que usar. Vamos a usar puerro, costillitas de cerdo, patitas de pollo. Vamos a usar también fideos frescos en lo posible. 2 huevos, zanahoria. Esto es una raíz de jengibre. No vamos a usar todo, pero la tenemos que tener. Cebolla de verdeo, cebollín. Estos hongos son portobelos. Un poquito de ajo, unos dientes de ajo. Un caldito de verduras. Pasta miso, pasta de porotos. Fundamental, también fundamental la salsa de soja. Y el takara mirin también es gran parte fundamental de nuestra preparación. Lo primero que vamos a hacer es cortar el jengibre. De este jengibre vamos a usar muy poco. Ni siquiera es necesario pelarlo. Vamos a usar estas rodajitas. Esto va a ir al agua donde voy a hervir las patitas de pollo. Y después va a ir todo junto a toda la preparación. ¿Ven? Así queda cortado. Vamos a cortar el puerro. El puerro lo vamos a separar. Las hojas las vamos a cortar así como ven, grosso modo, después de lavarlas. Las vamos a cortar en 2 partes. Y también se van a hervir con las patas de pollo. La parte blanca del puerro la vamos a cortar en grosso modo de 2 centímetros, más o menos. Y la vamos a unir con la zanahoria, que sí la vamos a cortar un poco más finita para que se cocine más rápido. Estas 2 verduras van a ir juntas en otra parte de la preparación, en otro momento. Bueno, la cebolla de verdeo, como siempre, separamos también la parte verde de la parte blanca, picamos y reservamos por separado. La parte blanca de la cebolla de verdeo va con la zanahoria y con el puerro para esa parte de la preparación. Vamos a lavar los hongos, los vamos a lavar muy bien los portobelos. Estos creo que, si no me equivoco, son 100 gramos de hongos. Son muy livianitos los hongos. Y los vamos a cortar de esta manera, no más chiquito que estos. El hongo, particularmente el portobelo y el champiñón, tiene mucha agua dentro. O sea que si los cortamos más finitos, van a desaparecer dentro de la preparación. Entonces este tamaño está bien. No se olviden que cuando empecemos a cocinar esto se van a achicar un montón. La idea de estos hongos es saltearlos en manteca y ajo. Ahí va. Cuidado con los dedos. No sé si les dije, pero hay que lavarlos muy bien los hongos, siempre. Bueno, guardamos. Vamos a cortar 4 dientes de ajo. Ni siquiera es necesario picarlos demasiado. Bueno, yo lo pico demasiado, pero no era necesario porque va dentro de una cacerola. Lo vamos a separar en 2 porque van a ir a 2 partes de la preparación. Yo les dije que es una preparación compleja esta. Vamos a separar en 2 partes. Vamos a encender nuestro fuego. Vamos a poner el wok y le vamos a poner un poco de manteca. Esto es mantequilla, manteca, no sé cómo le dicen en su país. La derretimos bien. Esto lo pueden hacer en una cacerola también. Yo uso el wok, ya saben, porque me queda cómodo y me gusta usarlo. Le vamos a agregar una parte del ajo que picamos. Y vamos a seguir derritiendo la manteca. Inmediatamente ponemos los hongos y los vamos a saltear hasta que se doren. Un poquito de sal. Vamos a tratar de que no se nos quemen, ¿no? Así que vamos a tener que controlarlos bastante. Yo le voy a agregar un poco de pimienta. No es necesario, pero el perfume, más que por gusto, por perfume de la pimienta, es un buen momento para ponerlo. Mezclamos bien. ¿Ven cómo se achicaron los hongos? Se achicaron un montón. Lo que vamos a hacer ahora, le vamos a poner un poquito de vodka a esta preparación. Para crear un fondo de cocción. Un fondito de cocción en realidad, porque es chiquito. Estos hongos ya están. Los que vamos a hacer ahora es... Los vamos a sacar, los vamos a separar
Y los vamos a reservar. No antes, le vamos a poner, si me olvidaba, la parte verde de la cebolla de verdeo. Esto se lo pueden poner después, pero bueno, lo podemos mezclar ahora también y es lo mismo. Es exactamente lo mismo porque la cebolla de verdeo no se va a alcanzar a cocinar. ¿Ven cómo queda? Así que bueno, como decía recién, lo vamos a reservar. El fondo de cocción lo vamos a dejar en el wok, no lo vamos a sacar. Y ahí, así como está, le agregamos un poco de aceite. Le pueden poner más manteca si quieren. Le pueden volver a poner manteca. Pero yo un poco más de aceite. Lo mezclamos un poquito. Y yo corté las costillitas de cerdo, las corté en más o menos 3 partes, ¿no? Van a quedar así, de este tamaño. No más chiquito que esto. No más chiquito que esto, porque se van a reducir mucho. Entonces, si las cortamos muy chicas, después no las vamos a encontrar dentro de la preparación. Y la idea del ramen es que la carne conserve cierto tamaño y cierta textura. Vamos a saltearla. En realidad lo estamos sellando. Esto más que nada es un sellado. Van a tomar obviamente el gusto del... acá estaban los hongos, estaba el ajo, estaba la manteca. Van a tomar un poquito ese gustito. Pero no se van a terminar de cocinar. Solamente se van a sellar por fuera. Ya que la cocción principal va a ser en la cacerola grande con todo el resto de los ingredientes. En una cacerola más pequeña, con agua bien hirviendo, vamos a poner 2 hojitas de laurel. De esta manera, así. Y vamos a poner sal gruesa, por supuesto. Las 4 patitas de pollo. Son 4 patitas, como verán, son muy chiquitas. Pueden poner pechuga, pueden poner cualquier parte del pollo. Yo le puse las patitas porque conseguí patitas. Y porque quedan muy bien, porque la carne es un poquito... Tiene otra textura la carne de la pata del pollo que de la pechuga. Le ponemos las hojas de puerro, a las patitas también y el jengibre en esta parte de la preparación y lo dejamos servir. A las costillitas de cerdo le agregamos una cebolla. Yo puse cebolla colorada, puede ser cebolla blanca. Cebolla común le pueden poner. También lo mezclamos, pero no se va a terminar de cocinar la cebolla. Y vamos a reservarlo. En la cacerola más grande que tengan, la más grande como tengo yo acá, esta es una de, creo que tiene, si no me equivoco, tiene 10 litros. Vamos a tirar todo el contenido de las patitas de pollo, el puerro, el jengibre y el caldo ahí adentro. Las 2 hojitas de laurel ya las sacamos. Le agregamos a esto las verduras que habíamos reservado, que ya estaban cortadas. Y la carne de cerdo, las costillitas de cerdo, con la cebolla y el fondito de cocción que quedó. Lo mezclamos muy bien esto. Si nos queda con poco líquido le agregamos, pero le agregamos agua hirviendo siempre. Acá quedó bien, no hay que agregarles nada. Le agregamos a esto, ahora sí, el ajo picado. Si voy muy rápido pongan pausa, ¿eh? Le vamos a agregar un caldito. Este es un caldito de verdura que se consigue en cualquier lado. Le vamos a poner el caldito de verdura. Yo después les voy a dejar la lista de ingredientes completa en la descripción del video porque son muchas cosas. Vamos a esperar que hierva y vamos a dejarlo hervir durante más o menos media hora. Igual se van a ir dando cuenta. Al lado volvemos a poner en la cacerola chiquita agua hirviendo, sal gruesa y los fideos. Los fideos los vamos a precocer, no los vamos a cocer del todo. Se van a terminar de cocer dentro de la cacerola grande. ¿Ven? Una precocida, una asustada, como decimos acá. Los vamos a asustar los fideos y después lo vamos a pasar a la cacerola grande para que se terminen de cocinar ahí. ¿Por qué se hace esto? Porque el fideo larga un poco de harina en la cocción. Entonces yo no quiero que esa harina vaya dentro del ramen. Por eso una buena... Son 2 minutos de agua hirviendo. Y ahora sí los podemos poner con el resto de los ingredientes dentro de la cacerola grande. La cacerola grande la vamos a pasar mágicamente al lado. Y ahora vamos a hacer los huevos que lleva el ramen. Que son huevos muy común, muy tradicionales. No es una cosa común. Son huevos de 6 minutos. Ponemos a hervir el agua. Cuando el agua esté hirviendo, ponemos con mucho cuidado los huevos. En este caso 2 huevos porque somos 2 comensales.
6 minutos exactos tienen que ser. Ni uno más, ni uno menos. Y cuando los sacamos, los tenemos que poner en agua helada. Para que se corte la cocción y el huevo quede como queremos que quede. Ahora les voy a mostrar cómo. Esto ya casi está listo. Es momento de ponerle el miso. El miso es una pasta de porotos de soja fermentados. El miso ramen es uno de los ramens más modernos y más comunes hoy en día. Le vamos a poner 3 cucharitas de pasta porque si no va a quedar muy fuerte. Con 3 cucharitas está muy bien. También vamos a hacer una cosa que se llama shoyu. El shoyu va en el emplatado. No es ni más ni menos que salsa de soja. Yo le voy a poner 3 cucharitas de salsa de soja. 3 cucharitas le vamos a poner de takara mirin, vino de arroz. Esta preparación también puede llegar a llevar ese caldo del pollo, pero que la parte más grasosa del pollo vamos a evitar hacerlo. Vamos a evitar. También lleva aceite de pescado. Nosotros vamos a usar nada más que salsa de soja, takara mirin, un poco de ajinomoto que le estoy poniendo. Y lo voy a terminar con una cucharadita, el mismo miso que usamos para la preparación. Lo vamos a disolver de esta manera acá, así rápido. Y esto lo vamos a usar para emplatar. Y reservamos. Vamos a emplatar. Esta es la salsa que hicimos recién, que va por arriba. Se va a unir con el caldo. Este es el huevo que ya lo pelamos, con mucho cuidado, porque está como blandito. Van a ver que el tacto está blandito. Y estos son los hongos que habíamos salteado, que los incorporo después. Los hongos no van adentro de la cacerola porque si no se deshacen todos. Y les cambia mucho el gusto. De esta manera siempre los he comido así y resulta mucho mejor. Les voy a mostrar con la mano para hacer más fácil cómo queda el huevo adentro. Miren. Así tiene que quedar el huevo de 6 minutos. De esta manera. Obviamente no lo corten con la mano, pueden usar los palitos, pero yo les quería mostrar. Y ya está, esto es todo, ¿no? Parece muy complicado, pero si siguen los pasos es muy fácil. Después cómo come cada uno, si usa palitos o tenedor o unta el huevo en los fideos, es cuestión personal. Yo lo como de esta manera, hace muchos años que lo como así. Y realmente he descubierto en el ramen un plato maravilloso, que les recomiendo muchísimo, anímense a hacerlo. Me gustaría que puedan probarlo para que vean qué rico que está. Qué rico que está. Sí, está muy bueno. Miren, ven la cremosidad del huevo como queda. Y los que me preguntan, antes que me pregunten cómo queda la pata de pollo, cómo como la pata de pollo, miren, la pata de pollo se deshace. La pueden cortar con los palitos, se deshacen. Amigos, si llegaron hasta acá se los agradezco un montón. Déjenme un like, un comentario y cuéntenle de este canal a todos sus amigos. Nos vemos en la próxima.